Yo quiero darle nuevamente la bienvenida a todos y los que están aquí. Todos ustedes, bienvenidos. Todos aquellos que también nos escriben a través de las redes sociales, animándonos, apoyándonos, e incluso con dudas. Damos gracias a Dios por ellos también. Quiero saludar a todas aquellas personas que nos ven, que ven todos nuestros vídeos, y aquellos que a pesar de las distancias siguen firmes en el Señor. Bienvenidos a todos. ¿Hay alguien que nos visita por vez primera? Todos somos conocidos. Bienvenida. ¿Cómo es su nombre? Bienvenida. Que se sienta mejor que en casa. Así que hoy estamos aquí en este lugar porque Dios tiene una palabra específica para cada uno de nosotros y bueno, vamos a prestarle atención. Me gustaría meditar en un pasaje, Miqueas capítulo 6. Vamos a meditar en un par de versículos. Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8. Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8. ¿Lo tienen? Miqueas capítulo 6. Es más fácil encontrar Apocalipsis o el Génesis. Cuando nos adentramos un poquitito, nos cuesta un poco más. Pero profeta menor, Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8. Cuando lo tengan, nos ponemos en pie, en reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer estos dos versículos. ¿Lo tienen? Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8. Comienza con una pregunta. Miqueas 6. ¿Con qué me presentaré ante Dios? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿O de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? ¿Qué dice ahí? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Alguien que quiera orar para que esta palabra sea viva hoy, para que Dios nos hable. ¿Quién quiere orar? Señor, te agradecemos por la oportunidad de poder venir aquí, de haberte tratado, alabado, bendecido por tu bendición. Pero sabemos la necesidad que hay en nuestro corazón. Y sabemos también lo necesario que tú tienes para nuestra vida. Amén. Te rogamos, Señor, no solamente que la podamos entender, sino que nos dé la fortaleza, el ánimo y los recursos necesarios para poder llevarla a cabo. Dice, Señor, al siervo que trae tu mensaje, darle esa gracia para poder convencer también. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? ¿Se escucha ahora? Eso, muy bien, perfecto. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios, en este personaje, Miqueas. Realmente tenemos muy poca información de su vida, pero tenemos mucha más información de lo que hizo. Y de lo que hizo habla de su vida. Miqueas significa ¿quién como Dios? Ese es el significado de este nombre. Dice la Escritura en Miqueas 1:1 que proviene de Moreset, ¿vale? Moreset era un pequeño pueblo, un pequeño poblado al sur del territorio de Judá. Fue un personaje clave en el tiempo que le tocó vivir. Fue una persona bastante sencilla, humilde, pero que Dios utilizó como un instrumento en su época, en su entorno. E influyó y tuvo una gran importancia en las personas que le rodeaban. Vemos que no solo es una persona sencilla y humilde, sino tenía una disposición increíble para no solo escuchar a Dios, es decir, escuchaba a Dios y le obedecía. Esto es lo que vemos en la vida de Miqueas.
Miqueas era bastante diferente a la gente que le rodeaba. ¿Saben por qué? Porque dice la Escritura en Miqueas 3:8, dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Estaba, dice, lleno del poder del Espíritu de Dios y de juicio y de fuerza. Curioso. Miqueas 1:1 dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moraset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Sabemos que Samaria y Jerusalén eran capitales de los reinos de Israel y de Judá. Y en este caso dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas. Es decir, esto nos habla de que él no hablaba de su propio corazón, de lo que a él le parecía, de lo que a él se le ocurría. No, vino palabra de Dios y él fue un instrumento en las manos de Dios para revelar. Fue un profeta. Y ¿recuerdan lo que era un profeta? Un profeta que el que anuncia la voluntad de Dios. Y esto es lo que hacía Miqueas. Vivió en un tiempo bastante difícil, en los días de Jotam, Acaz y Ezequías. Algunos de ellos los hemos meditado también, personajes bíblicos como estos. Jotam hizo al principio de su reinado las cosas conforme a la voluntad de Dios, pero dice la Escritura que no dejó de adorar otros dioses. Es decir, el pueblo seguía levantando lugares altos, adorando a otros dioses. De Acaz se nos dice en la Escritura que hizo lo malo, o sea, el resumen de su vida está en un versículo: hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y Ezequías, acordémonos que él tuvo un reinado bastante grande, poderoso, importante, hizo muchísimas reformas. Y Dios lo llamó a su presencia y le dijo: ordena tu casa. ¿Y qué más le dijo? Ordena tu casa porque morirás y no vivirás, porque estaba enfermo de muerte. ¿Qué hizo Ezequías? Como tenía muchas posesiones, era muy importante, él se echó a llorar y clamó a Dios y le dijo: Dios, no, yo no quiero. Ahorita no, todavía no me lleves contigo. ¿Y qué hizo? Y Dios tuvo misericordia de él y le extendió 15 años más de vida. Pero, dice, más Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho por Dios, sino que se enalteció su corazón. Es decir, esta extensión de días a su vida le fue para mal, no fue de provecho. Ahí, en esos tres reinos, en estos días, en esas circunstancias, Miqueas es utilizado por Dios. Era un tiempo, o una época, mejor dicho, donde los seres humanos eran muy egoístas, donde la justicia era solo para los ricos, que podían pagar a los jueces y sobornarlos, y los pobres evidentemente estaban muy desprotegidos. La avaricia, la crueldad por parte de los gobernantes era increíble. También vemos en palabras de Miqueas que los profetas decían, cuando se les pagaba, profetizaban lo bueno, pero cuando no le pagabas, maldecían a la gente. Es decir, se vendían al mejor precio. Decían a los ricos y a los poderosos lo que ellos querían escuchar. Pero los pobres eran quienes llevaban la peor parte. ¿Saben por qué? Porque pagaban muchísimos más impuestos y el reino y los gobernantes vivían a costas de estos impuestos altísimos que se les puso al pueblo. Incluso los sacerdotes cobraban para anunciar las verdades de Dios. En muchas ocasiones los pobres quedaban pachuchos porque no tenían, digamos, una dirección, incluso de los sacerdotes, porque estaban despistados haciendo lo que mejor les convenía. En este entorno, bajo estas circunstancias, a Miqueas le tocó vivir. Más adelante vemos en Miqueas 6 que Dios habla al pueblo. Evidentemente, desde los primeros versículos Dios les habla al pueblo, a los gobernantes, a los sacerdotes y demás. No solo les anuncia el juicio que les va,
las cosas que le van a suceder como consecuencia del pecado si no se arrepentía, sino también habló con el pueblo. El versículo 3 del capítulo 6 los tres versículos del 3 al 5 no tienen desperdicio. Me gustaría que lo leyésemos. Miqueas capítulo 6, versículos del 3 al 5. Dice así: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, dice la Escritura, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón, incluso a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Dios. Es decir, Dios les estaba recordando al pueblo en este momento puntual de sus vidas, de su situación, de su entorno. Le estaba recordando que Dios mismo le había sacado de la esclavitud, que Dios mismo les había rescatado de lo malo. Pero ¿qué hizo el pueblo? Estaba adorando a otros dioses, incluso presentando a sus hijos en sacrificio a otros dioses. El pueblo se había olvidado de Dios. El pueblo le había dado la espalda a Dios sin razones. Por eso Dios le dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Qué triste pregunta. Dios le hizo al pueblo a través de Miqueas. ¿Saben? Hoy en día, si le damos una vista a nuestro alrededor, el mundo que nos rodea vive de esa misma manera como vivía el pueblo en los tiempos de Miqueas. La justicia se puede comprar. El ser humano es excesivamente egoísta. La avaricia, la crueldad. Los seres humanos, cada día que pasa, se vuelven más egoístas. Hoy en día, incluso si nos analizamos bien e interiorizamos este pasaje de las Escrituras, gran parte del pueblo de Dios se está apartando de la verdad. Hace poco me comentaba el pastor, una de las iglesias más grandes de España, en el año 84 puede ser, ahora tiene un puñado de creyentes solamente, porque se han apartado de la verdad. Curioso, terrible. Es triste, pero es una realidad que nos ha tocado vivir. Me gustaría hoy hacer la misma pregunta que Dios le hizo al pueblo y que nos la hagamos cada uno de nosotros, porque debemos reflexionar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Hacia dónde van nuestros pasos? Hace poco lo decía el pastor en el estudio, con culpa no por culpa, con la excusa de la pandemia. Muchos cristianos se han lavado las manos y es que yo que con Dios no, que no puedo, porque es que somos tantos que nos podemos contagiar, ¿no? Es una excusa que ya no sirve, porque ya digamos que en muchos sitios de la península, casi en todos, ya han quitado la mayoría de las restricciones y volvemos a la normalidad. Me gustaría que pensáramos en esta pregunta, como si Dios mismo nos las hiciera a cada uno de nosotros. A mí también me la ha hecho. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Vivimos en el pecado antes de conocer a Dios. Hacíamos antes lo que no agradaba a Dios. Cada uno de los que estamos aquí. Estamos alejados de la voluntad de Dios, pero ahora Dios ha enviado a su Hijo para rescatarnos, para perdonarnos, para ayudarnos. Nosotros que, así como ese pueblo, hoy también conocemos su voluntad, que hemos gustado, como dice la Escritura, del don celestial. Puede que alguno de nosotros esté como ese pueblo, que esté alejado de Dios
y Dios nos haga esta pregunta: ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿Por qué me das la espalda? Esto fue lo que le dijo Dios al pueblo. Y Dios nos pregunta estas mismas cosas hoy. ¿Qué te he hecho? ¿Por qué me das la espalda? ¿Por qué no me sigues como antes? ¿Por qué no me buscas como antes? ¿Por qué te has alejado de mí? ¿Por qué sigues sin tenerme en cuenta en tu vida? ¿Con qué me presentaré ante Dios? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año. ¿Se agradará Dios de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré a mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él dice una frase que incluye 3 cosas que son muy sencillas, pero son realmente importantes y creo que son necesarias que nosotros las recordemos hoy. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cuestiones que Miqueas habla con el pueblo, que Dios les habla a ellos a través de Miqueas, y que tiene, digamos, 3 esferas. Una incluye esa esfera diaria de nosotros, nuestro día a día, la manera de cómo somos. Por otro lado, también se nos habla de nuestra relación con los demás, y también se nos habla de nuestra relación con Dios. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado? Muchísimas veces, muchísimas. Él nos ha declarado lo que es bueno, lo que es agradable a Él. Y todos conocemos estas verdades. 3 cosas: solamente hacer justicia, que tiene que ver con eso, la manera como somos; amar misericordia, cómo nos relacionamos; y humillarte ante tu Dios. 3 cuestiones claras, sencillas, directas, que el pueblo tenía que recordar, debía recordar, y que hoy, con la ayuda de Dios, me gustaría compartir con ustedes. Estas 3 cuestiones. El Señor, que era el juez justo, ama la misericordia, demanda que su pueblo practicara la justicia y la bondad para con los demás. Solamente hacer justicia. Le pedía Dios al pueblo que agarrara una espada y luchara y se vengara. ¿Eso era lo que Dios quería para el pueblo? ¿Es lo que Dios quiere para nosotros hoy? No, de ninguna manera. El hacer justicia tiene que ver con andar, el hacer, andar, con actuar, conceder, construir la justicia. Esto tiene que ver con nuestro estilo de vida, con el estilo de vida que ellos tenían en su momento y que nosotros tenemos hoy. Habla de eso, con nuestro día a día. Hablaba en su momento con el no oprimir al pobre, con el no sobornar, con ser honestos con los impuestos, el mostrar con su conducta la justicia. Y Dios hoy quiere que sigamos ese ejemplo, que hagamos justicia. Esto no quiere decir ahora que agarraremos una espada o una pistola y hagamos justicia. Pues me hiciste esto, ¡pam! Y el otro, ¡pam! No, Dios no quiere eso. Dios, con estas palabras, su voluntad para cada uno de nosotros es que nosotros seamos justos, seamos honestos. El ser humano es una realidad, es muy injusto. Se vende al mejor precio. En muchos trabajos los jefes son injustos con sus trabajadores. Pero también algunos trabajadores son injustos con su trabajo y con sus jefes. La sociedad ama la injusticia, ama lo malo. Nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos marcar la diferencia. El hacer justicia tiene que ver con actuar de manera correcta
en todas las áreas de nuestra vida. Actuar de manera justa, tratando a la gente de manera correcta, incluso con buenos modales. Son cosas sencillas, pero que nos pueden ayudar a recordar estas cosas. Debemos actuar de manera equitativa, andar en rectitud, es lo que dice hacer justicia, no aceptando el soborno. Como dicen algunos colombianos, sin hacer torcidos. ¿Saben lo que es un torcido? Torcido porque está torcido, que no hace las cosas bien. No debemos hacer cosas torcidas, cosas malas. Debemos hacer las cosas bien, de manera justa, andar en rectitud, ser justos y practicar la justicia. Dios quiere que seamos y vivamos siendo justos los unos con los otros. De hecho, Filipenses nos manda, nos exhorta a que pensemos de esta manera. Dice, por lo demás, hermanos, en Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, y si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Debemos pensar en lo recto, en lo honesto, en lo correcto, en lo justo. Amos hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, siendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y hablando de los pastores, dice que es uno de los requisitos de que debemos ser hospedadores, amantes de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Pero también se nos habla que en este tiempo que nos ha tocado vivir en Tito, dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, escuchen bien, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, a los deseos del mundo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es la manera correcta que Dios espera de nosotros que debemos vivir. Nosotros tenemos el mejor ejemplo. ¿De quién? ¿De quién? De Jesús. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia, todo el que hace justicia es nacido de Él. Si nosotros obramos de esa manera, de manera honesta, de manera equitativa, sin hacer acepción de personas, haremos su voluntad. Esto es lo que Dios espera. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, dice la Escritura en 1 de Juan. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios quiere que seamos justos. Amén. Que amemos la justicia. Vivir en justicia. Vivir de manera honesta, de manera honrada, sin hacer torcido, ¿vale? Es lo primero que Dios espera. Pero la frase no se queda ahí. Dice, hacer justicia y, es decir, un complemento, y amar misericordia, que es el segundo punto que me gustaría compartir con ustedes. Y tiene que ver con nuestra relación con los demás, nuestra actitud hacia otros. El jueves hablaba justamente la palabra en Romanos de estas mismas cosas, de la misericordia. ¿Qué era la misericordia? Hacer bien a quien no lo merece. ¿Cómo era la misericordia? Hacer bien a quien no lo merece. ¿Cómo era? Hacer bien. Eso, hacer bien a quien no lo merece. ¿Merecemos la misericordia de Dios? ¿La merecemos? La misericordia, ¿qué quiere decir? Hacer bien a quien no lo merece. Es decir, significa el favor que se le da a alguien que no lo merece. Debemos ser compasivos, debemos actuar en misericordia. Es lo que Dios le pedía al pueblo. Así como la misericordia que yo tuve con ustedes, así deben actuar con los demás. Así les decía no solo al pueblo, sino también a los gobernantes. Amar misericordia. Vivir de manera misericordiosa. Haciendo el bien a quien no lo merece. A todos. Dicen una paráfrasis de la Escritura, dice que sean bondadosos con los más débiles.
Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser misericordiosos. Debemos ser misericordiosos. Quiero hacerles una pregunta y quiero que me sean sinceros. ¿Verdad que nos falta abundar en estas cosas? Vivir en misericordia, ese hacer bien a quien no lo merece. ¿Verdad que debemos practicarlo cada día más? ¿Amén? ¿Sí? Amén. No debemos ser como ese deudor de Mateo, ¿no? Debemos seguir el ejemplo de Miqueas. Dice, hacer justicia y amar misericordia. Lucas, pasaje que muchos conocen, Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Es decir, sed tiene que ver con lo que somos. Debemos hacer el bien a quien no lo merece, así como el Padre hace bien a quien no lo merece, que somos nosotros. Benditos los que hacen bien a quien no lo merece, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si somos misericordiosos, si hacemos bien a quien no lo merece, los demás también harán el bien a nosotros que no lo merecemos. Somos llamados a ejercer misericordia. Nunca se aparte de ti el hacer bien a quien no lo merece. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Es decir, constantemente debemos vivir de esa manera. Tú pues, vuélvete a tu Dios, dice Oseas, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Sed buenos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó, Dios os perdonó también a vosotros a través de Cristo, es lo que dice la Escritura. Hacer justicia, ser justos, vivir de manera honesta, honrada, sin hacer acepción de personas, ser misericordiosos, es decir, hacer bien a quien no lo merece. Y por último, le dice esa frase, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarnos ante Dios. Dios quería que el pueblo, Dios quería que los gobernantes, Dios quería que el entorno que rodeaba a Miqueas se humillara ante Dios. Es decir, que adoraran solo a ese único Dios vivo y verdadero. Y les dijo, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Si te rescaté de la tierra de Egipto y hoy estás aquí gracias a mi misericordia. Humíllate ante tu Dios. Humíllate, no te olvides de Él. Ponlo como prioridad en tu vida. Es lo que Miqueas le dijo al pueblo y lo que Dios a través de la palabra nos está diciendo hoy. El humillarse ante nuestro Dios tiene que ver con nuestra relación con Él. Tiene que ver con nuestra actitud hacia Dios. Tiene que ver con nuestra decisión ante Dios. Siendo humildes, reconociendo que le necesitamos. ¿Cuántos necesitan aquí a Dios? ¿Todos? Todos necesitamos de Dios, todos. No podemos decir que no le necesitamos. ¿Saben qué hizo Nabucodonosor en un momento puntual de su vida? Dijo, todo esto es mi tesoro. Nadie me lo quitará, nadie. ¿Qué pasó? Se exaltó. ¿Y qué pasó? Fue humillado. Y luego que fue humillado, reconoció que metió la pata y le dio la gloria a Dios. ¿Qué pasó con Herodes? Fuerza de mi mano, voz de Dios y no de hombre. Y no le dio la gloria a Dios. No se humilló ante su Dios. ¿Y qué pasó? Acabó comido por gusanos. Tuvo consecuencias. La palabra de Dios, y esto es algo que ustedes ya saben, no es nuevo, nos anima a acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza.
dice Santiago 4:10, humillaos. Humillaos ¿delante de quién? Delante del Señor, y Él os exaltará. Os ruego que andéis como es digno de la vocación en la que fuisteis llamados, con toda humildad. Humildad, reconociendo que realmente necesitamos de Dios. Humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vestíos como escogidos de Dios, no disfrazaos como escogidos de Dios. Vestíos. Una cosa es vestirse y otra cosa es disfrazarse. Que hace unos días fuimos al centro comercial y habían unas personas disfrazadas de Spider-Man, que aquí es Spider-Man, y de otros dos que no conozco, que los he visto en la televisión pero no los conozco. Entonces le digo yo a Samuel, ¿te vas a tomar una foto con Spider-Man? Ah, no, si eso es mentira. Eso es mentira, eso. Y la gente tomándose foto y autógrafo, ¿no? Con el colega. Una cosa es disfrazarse y otra cosa es ser verdadero. La palabra de Dios nos dice, vestíos, no disfrazados, vestíos como escogidos de Dios. Que estos escogidos de Dios que se visten, dice, santos, amados, de entrañable misericordia y de benignidad y de humildad. Vestíos de humildad. Incluso Romanos nos exhorta a asociarnos ¿con quién? Con los humildes. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice, a cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que debe pensar de sí con cordura. Y esto habla de que nos podemos creer mucho, pero si nos comparamos con Jesús, debemos ser humildes. Es lo que dice la Escritura. Por último, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Llevad mi yugo sobre vosotros, Mateo 11, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es el estilo de vida que a Dios le agrada que tengamos. Dios habló a través de Miqueas y animaba al pueblo a hacer justicia y amar misericordia y, ¿cuál es el tercero? Y humillarse ante su Dios. Dios levantó a Miqueas para recordarle estas cosas al pueblo. Incluso anunciaba, si analizamos la vida de Miqueas e incluso analizamos lo que él dijo, podemos ver que Dios incluso anuncia el castigo por revelársele y cosas que se cumplieron, y también anunció cosas por venir que todavía no se han cumplido con respecto a Cristo. Pero teniendo en cuenta toda esta información, debemos nosotros meditar en nuestras vidas. Tú y yo sabemos lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Nosotros lo sabemos. Cada uno de los que estamos aquí sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El anhelo del corazón de Dios es que seamos honestos, seamos justos, seamos misericordiosos y también que seamos humildes y cada día vayamos a la presencia de Dios. Lo que se nos plantea ahora es una pregunta. ¿Realmente lo estamos haciendo? Nuestras vidas hablan de justicia, de misericordia y que somos humildes a la voz de Dios. De nada nos vale, de nada nos vale. El pueblo sabía todas estas cosas. De nada nos vale conocer la voluntad de Dios en nuestra mente y no llevarla a la práctica. De nada nos vale ser oidores, pero oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra. Me gustaría animarles hoy
a no menospreciar esta palabra. Aunque la conozcan, aunque sepan cuál es la voluntad de Dios, aunque sepan estas cosas, me gustaría que hoy nos pongamos de acuerdo con Dios en algo tan sencillo, en algo tan básico. Si no estamos dispuestos a tomar la cruz cada día y a seguir a Cristo, me gustaría animarles a reconciliarnos con Dios. Si a lo mejor en nuestra vida el ser honestos, el ser justos, vale, está bien, pero nos cuesta el hacer bien a quien no lo merece, pidámosle a Dios hoy que nos ayude en esa área. Pero si a lo mejor somos justos, hacemos bien a quien no lo merece, pero nos cuesta reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas, es decir, nos cuesta poner a Dios como primer lugar en nuestras vidas, la cosa cambia. Pero ¿saben qué? Una nos lleva a la otra. Todas están unidas. El hacer justicia, que tiene que ver con el día a día, el amar misericordia en el trato personal con los demás y nuestra relación con Dios, todo va unido. Por eso me gustaría que tuviéramos en cuenta estas cosas y meditáramos cuál de estas áreas no le estamos prestando atención. ¿Cuáles de esas áreas no le estamos prestando atención? ¿O estamos menospreciando? ¿Estamos menospreciando ser justos? ¿Estamos menospreciando a otros porque no estamos siendo misericordiosos? ¿No le estamos haciendo bien a quien no lo merece? Pero no, si yo me humillo todos los días ante Dios. En cierta ocasión, de hecho lo dice la Escritura, que dice que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a los demás, ¿qué dice la Escritura? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que cuidado. Podemos decir, yo hago bien a todo el mundo, pero yo no soy justo, yo no soy honesto, yo agarro la espada y quiero cortarle la cabeza a todos. Ojo, humillémonos ante Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude. ¿Qué vamos a hacer? Porque tenemos hoy que tomar una decisión. La decisión que tomemos afectará el resto de nuestras vidas. El pueblo estaba perdido en sus delitos y pecados. Perdido. Y Dios, cuando veía que el pueblo se desviaba de la verdad, levantaba a profetas que anunciaban su verdad, que anunciaban su voluntad a los demás. Hoy Dios está utilizando a muchísimas personas para anunciar la voluntad de Dios para sus vidas y para mi vida incluso, porque primeramente Dios me habla a mí. Debemos nosotros tomar una decisión. Me gustaría que incluso se replantearan una sola cosa: la manera como estás viviendo, la manera como estamos viviendo nuestra vida, cristiana o no. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestras escalas de valores? ¿Qué testimonio estoy dando a los demás? ¿Qué testimonio estamos dando a nuestros hijos? Nuestros hijos siguen nuestros pasos, para lo bueno o para lo malo. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanos en la fe, siguen nuestros pasos, sean buenos o malos. ¿Qué decisión vamos a tomar? Seamos justos. Amemos la misericordia. Amemos el hacer bien a los demás. Anhelemos hacer lo correcto a los demás. No hagamos acepción de personas.
Esa es la voluntad de Dios. Y humillémonos ante la poderosa mano de Dios. Cada día vayamos a la presencia de Dios y digamos: Dios, hoy también te necesito. Hoy te necesito más que ayer. Separados de Él, absolutamente nada podemos hacer. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle a Dios que hoy nos ayude a vivir esta palabra tan sencilla, esta palabra tan básica, pero tan profunda para nuestras vidas. ¿Nos ha hecho algo malo Dios para no seguirle? ¿Ha traído maldición para nuestras vidas el seguir a Cristo? ¿Por qué nos alejamos de Él? Dios espera de nosotros hacer justicia, ser justos, tener misericordia y cada día ponerlo como el centro de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Me gustaría que dos o tres personas, o dos, mejor dicho, dos, de manera muy breve, ore a Dios para que nos ayude a meditar en nuestros propios caminos. Podemos ser muy sabios en nuestra propia opinión y pensar que nuestra condición espiritual está perfecta, que ni siquiera necesitamos el estar en paz con Dios, el estar en paz con los demás, el ser la imagen de Jesús. Me gustaría que alguien ore y pida a Dios que nos dé la fortaleza necesaria hoy para tomar una decisión de una vez por todas y que no estemos como los niños que hoy quieren una cosa y mañana otra. Que nos pongamos serios con las cosas de Dios. Alguien que ore. Alguien más que ore.